Aquí tienes la traducción completa al español, fiel al texto original, sin acortar nada, sin saltar ninguna palabra y manteniendo todo el guión/diagonal narrativa intacto. Me llamo Rebecca Lane. Cumplí 30 años ayer. Solía pensar que cumplir 30 se sentiría más ruidoso, como fuegos artificiales o corchos de champán o alguna repentina sensación de llegada. En cambio, llegó en silencio, trayendo una verdad que no sabía que estaba lista para enfrentar. El tipo de verdad que no se anuncia. El tipo que espera hasta que estás sonriendo, hasta que estás rodeada de personas que te aman, y entonces da un paso adelante para decir, esto es quien él realmente es. 8 meses. Ese es el tiempo que había estado con Carl. El tiempo suficiente para compartir llaves. El tiempo suficiente para saber cómo toma su café. El tiempo suficiente para confiar en que cuando yo digo que algo importa, él lo tratará como si importara. Fue él quien insistió en organizarme una fiesta. Mi apartamento, pequeño, íntimo, solo amigos cercanos y familia, quizás 15 personas. Recuerdo haberme sentido conmovida cuando lo sugirió. No porque necesitara una fiesta, sino porque el esfuerzo significa algo para mí. La consideración significa algo, especialmente ahora. Hace 3 años sobreviví a un incendio en la cocina. No hablo de ello a menudo, no porque me avergüence, sino porque es agotador seguir traduciendo el trauma en un lenguaje que la gente pueda digerir. Quemaduras de 2º grado en la mejilla y la mandíbula, cirugía reconstructiva, meses de curación. Las cicatrices desaparecieron mejor de lo que cualquiera esperaba, pero nunca desaparecieron del todo. Algunos días son solo líneas en el espejo. Otros días son recuerdos que puedo sentir bajo mi piel. Y hay desencadenantes. Cualquier cosa en mi cara, presión, sorpresa. Mi cuerpo reacciona antes de que mi mente pueda alcanzarlo. Los médicos lo explicaron clínicamente. Mi terapeuta lo explicó con delicadeza. He aprendido a manejarlo. Lo que no puedo manejar es que la gente lo trate como un chiste. Carl sabía todo esto. Había visto las cicatrices de cerca. Conocía la historia. Escuchó mientras yo explicaba cómo ciertas cosas todavía hacían que mi corazón se acelerara. Como el pánico no siempre tiene sentido, pero aún así exige respeto. Por eso, una semana antes de mi cumpleaños, lo senté y tuvimos lo que pensé que era una simple conversación de adultos. Solo una cosa, dije, tratando de mantener mi tono ligero. Nada de aplastar el pastel. Él se rió, esa risa fácil que siempre usaba cuando pensaba que yo me preocupaba demasiado. ¿Qué? ¿Lo de la cara y lo del pastel? Sí, dije eso. No me reí con él. Realmente lo odio. Continué, como genuinamente. Y mi médico dijo que debería evitar cualquier cosa que pueda irritar mis cicatrices. No es solo físico tampoco. Me afecta la ansiedad. Él agitó la mano como si estuviera apartando humo. Está bien, te escucho. Observé su rostro con atención entonces. La gente dice que escuchan con los oídos, pero aprendes más de sus ojos. Los suyos no eran crueles, solo divertidos. Como si hubiera compartido una preferencia peculiar en lugar de un límite. Hablo en serio, Carl, dije. Por favor, prométemelo. Se inclinó y me besó en la frente. Lo prometo. Nada de aplastar el pastel. Honor de Scouts. Incluso se lo mencioné a un par de amigos que vendrían, solo por si acaso. Todos estuvieron de acuerdo. Mi hermana mayor frunció el ceño y dijo, ¿por qué alguien te haría eso? Me sentí aliviada, apoyada, segura. Ese fue el primer error. La noche de la fiesta llegó cálida y fácil. Las risas llenaron mi sala de estar. La música sonaba suavemente de fondo. Carl se movía por el espacio como un anfitrión orgulloso, saludando a la gente, rellenando bebidas, sonriendo ampliamente. Parecía feliz, casi emocionado. Cuando llegó el momento del pastel, desapareció en la cocina y regresó cargándolo como una ofrenda. Chocolate de mi pastelería favorita. Velas ya encendidas. Recuerdo haber pensado, realmente me escuchó. Todos se reunieron alrededor, sacaron los teléfonos. Alguien empezó a cantar. Me incliné hacia adelante, con el corazón lleno, la respiración estable, agradecida por las personas que aparecieron por mí. Fue entonces cuando su mano aterrizó en la parte posterior de mi cabeza. Por una fracción de segundo,
Mi cerebro se negó a entender lo que estaba pasando. Hubo presión, repentina, fuerte. Mi cara se hundió hacia adelante en algo frío, dulce y sofocante. Pastel. Escuché jadeos antes de escuchar silencio. Silencio espeso y pesado. Me enderecé lentamente. Crema pegada a mis pestañas. Chocolate untado en mi mejilla. Migajas pegadas en mi cabello. Mi piel ardía donde hizo contacto. No exactamente dolor, algo más agudo. Más antiguo. Carl estaba riendo. No una risa nerviosa, no una risa de «oh no». Aplaudió como si acabara de hacer un truco de magia. «Dios mío», dijo. «¿Viste su cara? Invaluable». Nadie más se rió. La boca de mi hermana se quedó abierta. Uno de mis amigos murmuró «¿Qué demonios?», por lo bajo. Capté los ojos de mi madre al otro lado de la habitación, abiertos, horrorizados, ya moviéndose hacia mí. Y en ese momento, algo se asentó dentro de mí. No fue shock, no fue vergüenza, fue claridad. Tomé una toalla de papel del mostrador y me limpié la cara lentamente, deliberadamente. Podía sentir todos los pares de ojos sobre mí, esperando ver si me reiría y lo dejaría pasar. Esperando ver si haría más fácil para todos los demás fingiendo que esto estaba bien. No lo hice. Me levanté, caminé hacia la puerta y salí de mi propia fiesta de cumpleaños. No lo anuncié. No lloré. Ni siquiera miré hacia atrás. Detrás de mí, escuché a Carl llamándome por mi nombre. Seguí caminando. El pasillo fuera de mi apartamento se sintió más frío de lo que debería. No físicamente, emocionalmente. Como si todo el calor que había construido dentro de esa habitación se hubiera cerrado de golpe detrás de mí en el momento en que la puerta se cerró. La música ahora estaba amortiguada. Las risas, silenciadas e inciertas, se filtraban a través de las paredes como algo que intentaba y fallaba en sobrevivir. Me quedé allí un segundo con las manos todavía flotando cerca del marco de la puerta. Pastel secándose en mi piel, mi corazón latiendo demasiado rápido y demasiado fuerte. Mi cuerpo estaba haciendo lo que siempre hacía cuando se violaba un límite, inundándome de adrenalina, apretando mi pecho, tirándome hacia atrás en el tiempo. Entonces la puerta se abrió. «Rebecca, espera». Carl salió al pasillo, todavía sonriendo como si todo esto fuera parte del plan, como si simplemente hubiera perdido mi señal. «Vamos», dijo, bajando la voz. «Fue solo una broma». Lo miré, realmente lo miré. La crema todavía estaba untada a lo largo de mi pómulo. Mi mandíbula dolía, no por el impacto, sino por la tensión familiar que venía cuando mi cuerpo intentaba protegerse después del hecho. Él no notó nada de eso, o peor, lo notó y no le importó. «Estás siendo demasiado sensible», añadió. «Todo el mundo lo hace. Es cosa de cumpleaños». «Cosa de cumpleaños», repetí lentamente. Él asintió, aliviado, como si finalmente estuviéramos en la misma página. «Exacto. Estás matando el ambiente saliendo así». Ahí estaba. «No estás bien». «No lo siento». Ni siquiera la cagué. Solo preocupación por el ambiente, por la fiesta, por sí mismo. «Te lo dije», dije, con una voz calmada que me sorprendió incluso a mí. «Te expliqué exactamente por qué no podía manejar eso. Me prometiste que no lo harías». Él puso los ojos en blanco. «Dios, Rebecca, es pastel. Estás actuando como si te hubiera empujado al tráfico». Soltó una pequeña risa, luego suavizó su tono de una forma que se sentía practicada. «Cariño, tienes que aprender a relajarte». La palabra golpeó más fuerte que el pastel. «Cariño». No afectuoso, desdeñoso. Sentí que algo encajaba en su lugar entonces, no de forma dramática, no con enojo, sino con una claridad aterradora. Esto no era un malentendido. Esto no era un error de juicio. Esto era quien él era cuando pensaba que tenía la ventaja. «Me humillaste», dije, frente a mi familia, mis amigos. «Hiciste exactamente lo único que te pedí que no hicieras». Él se burló. «¿Humillarte? Vamos. No eres una niña». Todo el calor que había construido dentro de esa habitación se hubiera cerrado de golpe detrás de mí en el momento en que la puerta se cerró. La música ahora estaba amortiguada. Las risas, silenciadas e inciertas,
Se filtraban a través de las paredes como algo que intentaba y fallaba en sobrevivir. Me quedé allí un segundo con las manos todavía flotando cerca del marco de la puerta. Pastel secándose en mi piel, mi corazón latiendo demasiado rápido y demasiado fuerte. Mi cuerpo estaba haciendo lo que siempre hacía cuando se violaba un límite, inundándome de adrenalina, apretando mi pecho, tirándome hacia atrás en el tiempo. Entonces la puerta se abrió. Rebecca, espera. Carl salió al pasillo, todavía sonriendo como si todo esto fuera parte del plan, como si simplemente hubiera perdido mi señal. Vamos, dijo, bajando la voz. Fue solo una broma. Lo miré, realmente lo miré. La crema todavía estaba untada a lo largo de mi pómulo. Mi mandíbula dolía, no por el impacto, sino por la tensión familiar que venía cuando mi cuerpo intentaba protegerse después del hecho. Él no notó nada de eso, o peor, lo notó y no le importó. Estás siendo demasiado sensible, añadió. Todo el mundo lo hace. Es cosa de cumpleaños. Cosa de cumpleaños, repetí lentamente. Él asintió, aliviado, como si finalmente estuviéramos en la misma página. Exacto. Estás matando el ambiente saliendo así. Ahí estaba. No estás bien. No lo siento. Ni siquiera la cagué. Solo preocupación por el ambiente, por la fiesta, por sí mismo. Te lo dije, con una voz calmada que me sorprendió incluso a mí. Te expliqué exactamente por qué no podía manejar eso. Me prometiste que no lo harías. Él puso los ojos en blanco. Dios, Rebecca, es Pastel. Estás actuando como si te hubiera empujado al tráfico. Soltó una pequeña risa, luego suavizó su tono de una forma que se sentía practicada. Cariño, tienes que aprender a relajarte. La palabra golpeó más fuerte que el pastel. Cariño. No afectuoso, desdeñoso. Sentí que algo encajaba en su lugar entonces, no de forma dramática, no con enojo, sino con una claridad aterradora. Esto no era un malentendido. Esto no era un error de juicio. Esto era quien él era cuando pensaba que tenía la ventaja. Me humillaste, dije, frente a mi familia, mis amigos. Hiciste exactamente lo único que te pedí que no hicieras. Él se burló. ¿Humillarte? Vamos. No eres una niña. Hablé con mi ex sobre lo que pasó. Ella está de acuerdo en que está siendo ridícula. La gente normal se ríe de cosas así. Por supuesto que lo había hecho. Siempre necesitaba una audiencia, validación, alguien que lo respaldara para poder seguir creyendo que tenía razón. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a mi hermana. Su respuesta llegó casi al instante. ¿Habla en serio? Bloqueé su número. Para la noche, había encontrado otra forma de contactarme. Nuevos mensajes, nuevas plataformas, el mismo guión. Me dijo que era manipuladora, que había arruinado su reputación, que terminar con él por una broma demostraba que tenía problemas de ira y control. Ni una sola vez dijo que lo sentía. Ni una sola vez reconoció el límite. Ni una sola vez mencionó las cicatrices en mi cara ni por qué existían. Guardé todo. No por venganza. Todavía no. Lo guardé porque había aprendido algo importante en las últimas 24 horas. Las personas como Carl no paran. Reescriben. Y cuando lo hacen, o les dejas o te aseguras de que la verdad se preserve. Miré la caja plateada cerrada en mi mostrador. Él quería que me sintiera como una niña. Tal vez era hora de que entendiera cómo se sentía eso realmente. Para el tercer día, los mensajes dejaron de fingir ser gentiles. El cambio fue sutil al principio, como un cambio de temperatura que no notas hasta que ya estás incómodo. El té extraño se convirtió en explicaciones. Las explicaciones se convirtieron en acusaciones, y las acusaciones se endurecieron en algo más agudo. Carl ya no pedía hablar. Exigía ser entendido. Me desperté con un mensaje largo esa mañana, 3 pantallas completas de texto esperándome como una emboscada. Escribió sobre cómo todos pensaban que había exagerado, como la gente le había dicho en privado que yo lo avergoncé al dejar mi propia fiesta. Como mi silencio era cruel, manipulador, inmaduro. Dijo que solo había hecho lo del pastel porque me amaba. Esa me hizo reír. Un sonido corto y sin humor que me sobresaltó en la cocina silenciosa. El amor, aparentemente, ahora venía con condiciones.
Si no me reía cuando me humillaba, era desagradecida. Si no lo perdonaba inmediatamente, era vengativa. Si mantenía mi posición, era inestable. Terminó el mensaje con: realmente deberías hablar con alguien sobre tu trauma en lugar de hacer que sea el problema de todos. Ahí estaba de nuevo. No preocupación, no responsabilidad. Diagnóstico. No respondí. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el patrón ahora. Como cada conversación con él volvía hacia el mismo destino. Yo disculpándome por estar herida. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró de nuevo. Un número diferente. Lo supe antes de abrirlo. La ex de Carl. No había hablado con ella nunca. Solo la había conocido una vez de pasada. Uno de esos encuentros que no dejan impresión más allá de una sonrisa educada. Ver su nombre en mi pantalla hizo que mi estómago se tensara. De todos modos, su mensaje era breve. Hey, Rebecca. Carl me contó lo que pasó. No quiero involucrarme, pero creo que puede haber habido un malentendido. Él siempre ha sido juguetón. Tal vez lo tomaste de la forma equivocada. Miré las palabras durante mucho tiempo. Esto no fue un accidente. Esto fue triangulación. Había sacado a alguien de su pasado al presente para reforzar su versión de la realidad, para hacerme dudar de mi propia memoria, para aislarme de mi certeza. Tomé una captura de pantalla y la agregué a la carpeta creciente en mi teléfono. Luego la bloqueé a ella también. Esa noche, mi hermana vino. No trajo preguntas. No trajo consejos. Trajo comida para llevar y silencio. Nos sentamos en el sofá, rodillas recogidas, cajas entre nosotras. Lo planeó, dije finalmente. El regalo, el pastel, todo. Ella no me interrumpió. Sigo pensando en lo confiado que estaba, continué. Como si ya supiera cómo reaccionaría. Como si hubiera ensayado la parte donde me hacía sentir pequeña. Ella exhaló lentamente. Eso no es una broma, Becca. Eso es control. La palabra cayó con peso. Control. No había querido usarla. Se sentía demasiado pesada, demasiado dramática. Pero una vez que fue dicha en voz alta, no pude dejar de verla. El empujar, la risa cuando protestaba, la forma en que necesitaba testigos. Esa noche después de que se fue, revisé mis capturas de pantalla de nuevo. Mensajes, fechas, horas, patrones. Carl seguía publicando en línea citas vagas sobre ser traicionado, sobre amar demasiado, sobre espíritus libres siendo castigados por su alegría. La gente comentaba con emojis de corazón, con simpatía. Estaba creando una narrativa. Y me di cuenta de algo más entonces, algo que hizo que mi pulso se estabilizara en lugar de acelerarse. No necesitaba corregirlo. No necesitaba explicarme, pero tampoco iba a dejar que reescribiera lo que pasó. Caminé a la cocina y abrí el gabinete donde había guardado la caja plateada, el babero, el vaso, la tarjeta. Los puse en el mostrador uno al lado del otro. Carl había querido una broma. Quería una audiencia. Quería un momento que dijera algo sobre quién era yo. Bien. Podía darle uno en mis términos. No actué de inmediato. Eso también me sorprendió. Había una versión de mí, más vieja, más joven, algún borrador anterior, que habría respondido inmediatamente, que habría enviado un mensaje, publicado una captura, exigido una disculpa lo suficientemente fuerte como para ahogar la mentira. Pero esa versión había aprendido por las malas que reaccionar rápidamente solo alimentaba a personas como Carl. Él prosperaba en la inmediatez, en el espectáculo. Así que esperé. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que siguiera hablándose a sí mismo en mis bandejas de entrada que ya no leía. Dejé que la historia que contaba en línea creciera patas y vagara. Y en el silencio, se formó una idea. No venganza, no rabia, perspectiva. Carl se había esforzado en planear mi humillación. Había invertido tiempo, dinero y creatividad para asegurarse de que aterrizara. Había querido testigos, contexto, timín. Había querido que se sintiera público. Lo menos que podía hacer era respetar el esfuerzo. En la cuarta mañana después de mi cumpleaños, conduje a una tienda de artículos para fiestas al otro lado de la ciudad. Uno de esos lugares que huele a globos de látex y azúcar. Estantes llenos de ironía codificada por colores. Caminé por los pasillos lentamente,
deliberadamente, como si estuviera comprando algo sagrado. Compré una caja de regalo, del tipo que se abre en capas, limpia, neutra, lo suficientemente cara como para verse intencional. Luego volví a casa y reempaqué cuidadosamente los artículos de Carl. El babero, el vaso Sipi, su tarjeta. Los coloqué dentro de la caja exactamente como los había encontrado. Apilados ordenadamente, sin adiciones, sin ediciones. No estaba reescribiendo nada, solo devolviéndolo casi. El último artículo que agregué fue un party pape, no del tipo barato. Este era personalizado. Pedido esa mañana con entrega el mismo día. Cuando se girara, liberaría serpentinas doradas impresas con una sola frase. Felicidades. Bienvenido a la vida de Tadler. Sin nombres, sin insultos, sin adornos, solo el mensaje. Cerré la caja, imprimí una etiqueta de envío y busqué la dirección de la oficina de Carl, un espacio abierto, paredes de vidrio, el tipo de lugar donde las entregas llamaban la atención, quisieras o no. La programé para el mediodía. Luego seguí con mi día. Limpié el resto del apartamento. Salí a caminar largo. No revisé mi teléfono. No ensayé conversaciones ni imaginé resultados. Solo viví. El correo de confirmación llegó a las 2:47 de la tarde. Entregado. Firma recibida. 20 minutos después, mi teléfono sonó de un número que no reconocí. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Qué demonios te pasa? La voz de Carl explotó a través del altavoz. ¿Estás loca? No dije nada. Enviaste algo a mi oficina, continuó, ahora sin aliento. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacerme? Me quedé en silencio. Aparentemente, la curiosidad había hecho el resto. Según él, los compañeros de trabajo se habían reunido cuando llegó el paquete. Alguien bromeó sobre la caja elegante. Alguien más sacó un teléfono. Cuando el pape explotó, serpentinas doradas estallaron en el aire, cayendo sobre escritorios y monitores. La gente se rió, luego leyeron. Luego Carl abrió la caja. Todo el oficina lo vio, dijo, con la voz quebrándose de rabia. Mi jefe estaba justo ahí. Tuve que explicar por qué alguien me envió cosas de bebé y un mensaje llamándome Tadler. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Finalmente hablé. Ahora sabes cómo se sintió. Silencio. No agregué nada, continué con calma. No inventé una broma. No inventé un mensaje. Devolví exactamente lo que me diste. La única diferencia es que esta vez tú eras el que estaba ahí parado mientras la gente miraba. Estás enferma, espetó. Esto es acoso. Esto es abuso. Casi sonreí. No, dije, esto es simetría. Colgué y bloqueé el número. Eso debería haber sido el final. Pero aparentemente alguien en su oficina había grabado el momento en que el pape explotó. Carl sobresaltado. Las serpentinas, su cara al leer las palabras. La forma frenética en que intentaba meter los artículos de vuelta en la caja mientras la gente a su alrededor luchaba por no reír. Para esa noche, el vídeo estaba en línea. El pie de foto decía, cuando el comportamiento tóxico regresa a perseguirte en el trabajo. No lo publiqué. No lo compartí. No necesitaba hacerlo. Para la mañana, mi teléfono vibraba de nuevo. No con acusaciones esta vez, sino con preguntas de amigos, de personas que habían estado en mi fiesta, de personas que finalmente veían el panorama completo. Carl había querido una historia. Simplemente no esperaba perder el control del final. Internet se mueve rápido, demasiado rápido para las personas que dependen del control. Para la mañana siguiente, el vídeo se había extendido mucho más allá de la oficina de Carl. Saltó de plataformas de la forma en que las chispas saltan sobre hierba seca. Primero unos pocos miles de vistas, luego decenas de miles, luego más. Los comentarios se acumulaban en oleadas. No todos amables, no todos justos, pero la mayoría claros. La gente reconocía el patrón. La broma forzada, la humillación pública, la indignación cuando las tornas se voltearon. Carl intentó adelantarse. Podía darme cuenta sin ni siquiera ver sus vídeos de respuesta. Amigos enviaban resúmenes como actualizaciones de una zona de tormenta. En un clip, se inclinaba hacia la cámara, mandíbula tensa, insistiendo en que los artículos de bebé eran una broma interna entre pareja,
que yo había tomado algo juguetón y lo había convertido en un arma. Dijo que lo estaban atacando por tener sentido del humor. En otro, el tono cambió, lloroso, arrepentido, pero no hacia mí, hacia la audiencia. Habló de bullying en Internet, de salud mental, de lo crueles que podían ser los extraños. Lo que nunca dijo fue mi nombre. Lo que nunca mencionó fue el pastel, o la conversación que tuvimos antes de la fiesta, o las cicatrices en mi cara, o el regalo que había planeado días antes. La verdad selectiva sigue siendo una mentira. La gente se dio cuenta. Capturas de pantalla de la noche de mi cumpleaños empezaron a circular. Sus propias publicaciones, todavía riéndose de lo de aplastar el pastel, llamándome dramática. Alguien las intercaló en su vídeo de disculpa. Los comentarios se volvieron afilados. En el trabajo, las cosas se deterioraron rápidamente. Un amigo mutuo me escribió que la firma de Carl no estaba contenta con convertirse en conocida como el lugar donde un empleado se volvió viral por humillar a su pareja. Lo llamaron a reuniones, le hicieron preguntas, le dieron una advertencia formal sobre profesionalismo y conducta. No celebré. No me sentí triunfante. Me sentí terminada. Luego, una semana después del incidente del Party Pape, apareció en mi puerta. Era de noche. Acababa de terminar de cenar cuando escuché el golpe. Suave al principio, luego más fuerte, persistente. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Carl se veía más pequeño de alguna forma, sin afeitar, ojos rojos y rodeados de agotamiento. Llevaba pantalones de chándal y una sudadera oversized, una elección extraña para alguien que solía pasar una hora eligiendo la chaqueta correcta. «Rebecca, por favor», dijo inmediatamente. «Necesito hablar contigo». Debería haber cerrado la puerta. En cambio, la sorpresa me mantuvo en mi lugar el tiempo suficiente para que él entrara. «El vídeo», dijo, caminando de un lado a otro ahora. «Los comentarios. Está arruinando mi vida. Mi familia está haciendo preguntas. La gente en el trabajo ni siquiera me mira sin sonreír con burla». «Carl», dije, encontrando mi voz. «Necesitas irte». «No», espetó, luego suavizó rápidamente. «No, escúchame. Haré cualquier cosa. Publicaré una disculpa. Les diré a todos que fue mi culpa. Lo que quieras, solo ayúdame a que esto pare». Lo miré fijamente. «Yo no publiqué el vídeo», dije. «Lo hizo tu compañero de trabajo porque pensó que tu comportamiento era ridículo». Dejó de caminar, se giró hacia mí. «Pero tú empezaste esto», dijo. «Con las cosas de bebé, con hacerme quedar como loco en el trabajo». Encontré sus ojos. «Te devolví lo que me diste», dije con calma. «Querías hacerme parecer una niña en público. Lo lograste. Luego experimentaste lo mismo». Su rostro se torció. «Destruiste mi vida por una broma estúpida», gritó. «¿Crees que ahora eres mucho mejor que yo? No eres nada. Una mujer triste y marcada que no puede aceptar una broma». Ahí estaba, la máscara completamente caída. «Sal de aquí», dije. «No», respondió, acercándose más. «No me iré hasta que arregles esto». Caminé junto a él y recogí mi teléfono. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se rió. «¿De verdad estás llamando a la policía?» «Sí», dije. Llegaron 10 minutos después, calmados, profesionales. Le pidieron que se fuera. Él protestó, levantó la voz. Eventualmente, lo escoltaron afuera y levantaron un reporte. No presenté cargos. No necesitaba hacerlo. Más tarde esa noche, apareció un nuevo mensaje de una cuenta que no reconocía. «Espero que estés feliz. Has destruido a alguien que te amaba». Lo bloqueé sin responder. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba en paz. El silencio después de que se fue se sintió diferente. No frágil, no tenso, asentado. Dormí toda la noche por primera vez desde mi cumpleaños. Sin despertarme de golpe, sin pensamientos acelerados, solo descanso. El tipo que llega cuando tu sistema nervioso finalmente entiende que está a salvo de nuevo. Para la mañana, el ruido se había alejado completamente de mí. Carl había ido nuclear en línea. Amigos empezaron a enviarme capturas de pantalla. No porque las pidiera, sino porque estaban atónitos. Publicación tras publicación, historia tras historia.
Se pintaba como víctima de un elaborado complot de venganza. Afirmaba que yo había atacado su lugar de trabajo. Dijo que lo estaba acosando. Dijo que temía por su seguridad. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan peligrosa. Pero aquí está la cosa sobre mentir en público, especialmente cuando existen testigos. La gente habla, comentó mi hermana una vez. Solo una vez. Diles lo que hiciste primero. Una amiga de mi fiesta de cumpleaños siguió con: dejaste fuera la parte donde planeaste humillar a Rebecca a pesar de que ella te pidió explícitamente que no lo hicieras. Carl borró los comentarios en minutos. Las capturas de pantalla ya habían sido tomadas. Luego su otra ex, no la que había usado para triangularme, publicó algo vago pero directo sobre patrones, sobre hombres que beaponizan el humor y luego se esconden detrás del encanto. La gente empezó a conectar puntos, primero en silencio, luego en voz alta. Me mantuve offline. No corregí el registro. No necesitaba hacerlo. Las personas que importaban ya sabían la verdad. Y las que no, de todos modos nunca me habrían creído. Esa tarde, recibí un mensaje que me sorprendió de su hermana. Se disculpó. Dijo que Carl les había contado a su familia una versión muy diferente de los eventos. Que yo había perdido el control por una broma inofensiva. Que lo había humillado frente a sus compañeros de trabajo por despecho. Pero una vez que el vídeo circuló, una vez que la gente empezó a hacer preguntas, la historia se derrumbó. Escribió: sabía que algo no estaba bien. Siempre ha empujado a la gente demasiado lejos y luego se ha mostrado sorprendido cuando había consecuencias. Lamento que te haya hecho eso. Leí el mensaje 2 veces. Luego cerré la aplicación. No todo necesita una respuesta. Esa noche, empacé las últimas cosas de Carl en una caja y la dejé con el portero. Sin nota, sin explicación. El capítulo ya estaba cerrado. Por primera vez en semanas, preparé la cena sin estremecerme ante sonidos repentinos. Me lavé la cara sin prisa. Capté mi reflejo en el espejo y no me preparé para una crítica que no venía. Las cicatrices todavía estaban ahí. Yo también. Pero la espera, la vigilancia constante, el temor silencioso a la siguiente broma, eso se había ido. Carl quería control. Quería la historia. Quería la última palabra. Lo que no entendió fue esto. Cuando alguien te muestra exactamente quién es, creerle no es venganza. Es libertad. Pasaron 2 semanas. Eso fue todo lo que tomó para que el caos se consumiera a sí mismo. El vídeo dejó de circular de la forma en que las cosas virales eventualmente lo hacen, reemplazado por el siguiente escándalo, la siguiente indignación, la siguiente persona aprendiendo por las malas que Internet no olvida. Pero sí sigue adelante. El nombre de Carl se desvaneció de las secciones de comentarios. Sus publicaciones disminuyeron, luego se detuvieron por completo. Escuché a través de amigos mutuos que había tomado tiempo libre del trabajo, que se había mudado de vuelta con sus padres en otro estado, que estaba manteniéndose bajo perfil. Nada de eso me sorprendió. Las personas como Carl no se deshacen por un solo momento. Se deshacen porque sus patrones se vuelven visibles. No lo verifiqué. No pedí actualizaciones. Su vida ya no era mi responsabilidad. Y esa realización se sentía más ligera cada día. Lo que me sorprendió fue cuánto espacio se abrió una vez que el ruido desapareció. Empecé a dormir mejor, más tiempo, más profundo. Mis mañanas ya no estaban llenas de tensión o temor. Solo rutinas silenciosas y el peso suave de la normalidad. Dejé de prepararme cuando mi teléfono vibraba. Dejé de reproducir conversaciones en mi cabeza, preguntándome cómo podría haber dicho algo diferente para que él entendiera. Porque la verdad es que ya había dicho todo lo que importaba. Había establecido un límite. Él lo había cruzado. Yo me había ido. Todo lo que vino después fue solo él negándose a aceptar las consecuencias. Una tarde, me sorprendí riendo en la cocina por algo estúpido. Un vaso derramado, una puerta de gabinete torcida, y me golpeó cuánto tiempo había pasado desde que la risa se sentía sin complicaciones. Desde que la alegría no venía con una cuenta regresiva o una trampa. Esa noche, me senté en el sofá y revisé fotos antiguas. No de Carl. Esas habían desaparecido, sino de mí misma. Antes del incendio, después de las cirugías, durante los meses en que reconstruí más que solo piel. Había sobrevivido a cosas peores que un novio cruel.
Había sobrevivido a las llamas. Las cicatrices en mi cara una vez me hicieron sentir frágil, como si tuviera que explicarme, como si tuviera que aceptar cualquier comportamiento que viniera porque la gente estaba intentando o bromeando o con buenas intenciones. Ahora las veía diferente. Eran prueba. Prueba de que mi cuerpo había sanado. Prueba de que mi mente había aprendido. Prueba de que sabía cuándo alejarme. No necesitaba una confrontación final. No necesitaba una disculpa. No necesitaba que él entendiera. El cierre no es algo que alguien te da. Es algo que eliges cuando dejas de reabrir la puerta. Bloqueé la última cuenta restante que intentó contactarme. Eliminé la carpeta de capturas de pantalla de mi teléfono. No porque estuviera borrando lo que pasó, sino porque ya no necesitaba evidencia para creerme a mí misma. Carl fue un capítulo, uno ruidoso, uno doloroso, pero no toda la historia. Estoy avanzando ahora. No amargada, no vengativa, solo clara. Y eso, más que nada, se siente como traducción completa, literal y detallada, tal como solicitaste.